Este es el informativo católico. Urgente noticia católica del día del informativo católico y el canal YouTube PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. La tragedia sinodal. El cardenal Gerald Lubin-Miller señala los 7 pecados contra el Espíritu Santo del satánico sínodo de la sinodalidad. Quien realmente quiera escuchar lo que el Espíritu dice a la Iglesia no confiará en inspiraciones espiritualistas ni en banalidades ideológicas woke, sino que pondrá toda su confianza en vida y muerte únicamente en Jesús, el Hijo del Padre y el ungido del Espíritu Santo. La nota está firmada por el cardenal Gerald Lubin-Miller. Que todo el que tenga oídos escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11. Este pasaje de la Escritura se cita con frecuencia para justificar una supuesta iglesia sinodal, un concepto que al menos en parte, si no completamente, contradice la comprensión católica de la iglesia. Facciones con motivos ulteriores han secuestrado el principio tradicional de sinodalidad que implica solo y exclusivamente la colaboración entre obispos, la colegialidad y entre todos los creyentes y pastores de la Iglesia, basada en el sacerdocio común de todos los bautizados en la fe, para promover una agenda progresista. Eso es lo que están haciendo con la sinodalidad. Al dar un giro de 180 grados, se busca que la doctrina, la liturgia y la moralidad de la Iglesia Católica sean compatibles con una ideología neonóstica y woke. Sus tácticas son notablemente similares a las de los antiguos gnósticos, sobre quienes Ireneo de León, elevado a doctor de la Iglesia, escribió, comillas, mediante sus plausibilidades hábilmente construidas, ellos desvían las mentes de los inexpertos y los toman cautivos. Dijo Ireneo de León. ¿Y quién lo elevó a doctor de la Iglesia? Bergoglio. Cuando es un gnóstico, ¿no? Es un gnóstico que no merece ser doctor de la Iglesia. Estos hombres falsifican los oráculos de Dios y se prueban a sí mismos como intérpretes malignos de la buena palabra de la revelación, ¿no? Mediante palabras especiosas y plausibles, astutamente atraen a los simples a indagar en una comprensión más contemporánea hasta que no pueden distinguir la falsedad de la verdad. Libro 1 de Contra las herejías. Eso está en el prefacio. La revelación divina directa es instrumentalizada para hacer aceptable la autorrelativización de la Iglesia de Cristo. Entre paréntesis, todas las religiones son caminos hacia Dios. Eso promueve la relativización de la Iglesia de Cristo y el indiferentismo religioso, que fue la afirmación proclamada a los 4 puntos cardinales del mundo por Bergoglio desde Singapur. La comunicación directa entre el Espíritu Santo y los participantes del sínodo se invoca para justificar concesiones doctrinales arbitrarias, como el matrimonio para todos, laicos en la cúspide del poder eclesiástico, la ordenación de diaconisas como trofeo en la lucha por los derechos de la mujer, como resultado de una percepción superior capaz de superar cualquier objeción de la doctrina católica establecida. Esto no son palabras nuestras, son palabras del último verdadero jefe de la congregación, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Gerald Lubin-Miller. Pero cualquiera que, apelando a una inspiración personal o colectiva del Espíritu Santo, busque reconciliar la enseñanza de la Iglesia con una ideología hostil a la revelación y con la tiranía del relativismo, es culpable
de varias formas de pecado contra el Espíritu Santo, según dice Mateo en el capítulo 12, 31, y Marcos en el capítulo 3, 19, y Lucas en el capítulo 12, 10. Esto, como se explicará a continuación, en siete aspectos diferentes, no es otra cosa que una resistencia a la verdad conocida, y cuando un hombre resiste la verdad que ha reconocido para pecar con mayor libertad, según dice Santo Tomás de Aquino en el segundo tomo de la Suma Teológica. Primero, son 7 pecados contra el Espíritu Santo. El primero, respecto al Espíritu Santo como persona divina. Es un pecado contra el Espíritu Santo no confesarlo como la persona divina, que en unidad con el Padre y el Hijo es el único Dios, y confundirlo con la divinidad anónima y luminosa de los estudios religiosos comparativos, el espíritu popular colectivo de los románticos, la volonté general de Jean-Jacques Rousseau, el West Heinz de George Hegel o la dialéctica histórica de Karl Marx, ¿no? Y finalmente, con utopías políticas desde el comunismo hasta el transhumanismo ateo. 2. Respecto a Jesucristo como plenitud de verdad y gracia. Es un pecado contra el Espíritu Santo reinterpretar la historia del dogma cristiano como una evolución, supuesta evolución de la revelación, reflejada en niveles avanzados de conciencia en la iglesia colectiva, en lugar de confesar la plenitud insuperable de gracia y verdad que hay en Jesucristo, el Verbo de Dios hecho carne. Juan 1, 14, 18. Ireneo de León, el doctor Unitatis, estableció de una vez y para siempre contra los gnósticos de todos los tiempos los criterios de la hermenéutica católica, es decir, la epistemología teológica. Primero, la Sagrada Escritura. Segundo, la tradición apostólica. Tercero, la autoridad docente de los obispos en virtud de una verdadera sucesión y clara y veraz sucesión apostólica, ¿no? De acuerdo con la analogía del ser y la fe, las verdades reveladas de la fe nunca pueden contradecir la razón natural, pero pueden, y de hecho lo hacen, chocar con su uso ideológico. No hay a priori nuevos conocimientos científicos, siempre falibles en principio, que puedan invalidar las verdades de la revelación sobrenatural y la ley moral natural, siempre infalibles en su naturaleza interna. El Papa, por lo tanto, no puede ni satisfacer ni decepcionar las esperanzas de cambio en las doctrinas reveladas de la fe, porque este oficio de enseñanza no está por encima de la palabra de Dios, sino que le sirve a la palabra de Dios, enseñando únicamente lo que se ha transmitido. Numeral 10 de Dei Verbum. La única y eterna parábola de nuestra relación con Dios, quien siempre será el Verbo hecho carne, lleno de gracia y verdad. Juan 1, 14, 18. Frente al delirio de superioridad intelectual de los gnósticos antiguos y modernos, con su creencia en la autocreación y la autorredención del hombre, la Iglesia sostiene que la persona de Jesucristo es la verdad plena de Dios en una novedad insuperable para todos los hombres. Contra las herejías, libro cuarto, numeral 34. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, por el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Tercero, respecto a la unidad de la Iglesia en Cristo. Es un pecado contra el Espíritu Santo entregar la unidad de la Iglesia en la enseñanza de la fe a la arbitrariedad e ignorancia
de las conferencias episcopales locales, que supuestamente desarrollan doctrinas a diferentes ritmos, bajo el pretexto de una llamada descentralización. Ireneo de León afirma contra los gnósticos: aunque dispersa por todo el mundo, incluso hasta los confines de la tierra, la Iglesia católica posee una misma fe en todo el mundo. Y se habla de unidad de espíritu, pero ya no existe. Ya lo que usted encuentra en otro lugar, si va a misa, mejor dicho, es que a las parroquias no hay que ir y ya saben ustedes por qué. La unidad de la Iglesia universal es un solo cuerpo y un mismo espíritu. Está fundamentada cristológica y sacramentalmente, porque un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un solo y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4, versículos 5 y 6. Y es contrario a esta misma unidad del Espíritu. Efesios 4:3. Es contrario enredar a los miembros de la misión global de la Iglesia, laicos, religiosos y clérigos, en una lucha por el poder, en el sentido político, en lugar de comprender que el Espíritu Santo efectúa su cooperación armoniosa. Porque todos nosotros, viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente en Cristo, que es la cabeza. Efesios 4:15. Estoy enumerando para quienes acaban de llegar los 7 pecados contra el Espíritu Santo del satánico sino de la sinodalidad, según el cardenal Gerald V. Miller. Cuarto pecado: respecto al episcopado como institución de derecho divino. Es un pecado contra el Espíritu Santo, quien a través del sacramento del orden ha designado a los obispos y sacerdotes como pastores de la Iglesia de Dios. Hechos 20:28, de ponerlos o incluso secularizarlos puramente a discreción personal, sin un proceso canónico. Los criterios objetivos para las medidas disciplinarias contra obispos y sacerdotes son la apostasía, el cisma, la herejía, la mala conducta moral, un estilo de vida claramente antiespiritual y la incapacidad evidente para ejercer el cargo. Esto es especialmente cierto para la selección de futuros obispos, cuando el candidato designado sin una cuidadosa evaluación no tiene firme dominio de la palabra según la doctrina segura, la sana doctrina, dice Tito en el capítulo 1, versículo 9. Quinto pecado: respecto a la ley natural y los valores no negociables. Es un pecado contra el Espíritu Santo que los obispos y teólogos apoyen al Papa públicamente, solo cuando él favorece sus preferencias ideológicas. Pero, ¿por qué dice esto el cardenal Miller si él lo reconoce como Papa? Ahí hay una incoherencia y una contradicción grandísima, ¿no? Nadie puede guardar silencio cuando se trata de defender el derecho a la vida de cada persona desde la concepción hasta la muerte natural. Pues el Papa es el máximo intérprete auténtico de la ley moral natural en la tierra, en la que la palabra y la sabiduría de Dios resplandecen en la existencia y el ser de la creación. Pero aquí está mencionando el Papa en genérico, ¿no? Porque Bergoglio no es el máximo intérprete auténtico de la ley moral natural en la tierra, en la que la palabra y la sabiduría de Dios resplandecen en la existencia y el ser de la creación. Y eso es público cuando él dice que nada de lo que pase de la cintura para abajo es pecado. Cuando él afirma que se me olvidó la otra expresión. Afirma otra cosa que es terrible, ¿no? Y reafirma a la gente en el pecado. Entonces, pues como no es papa, él no puede ser el máximo intérprete auténtico de la ley moral natural en la tierra. Bien, si la ley moral natural, evidente en la conciencia de cada ser humano, Romanos 2:14, no forma la fuente y el criterio para juzgar las leyes estatales, siempre falibles, el poder político deriva hacia el totalitarismo,
pisoteando los derechos humanos naturales que deben ser la base de toda sociedad democrática y Estado constitucional. Y esto es lo que el Papa Pío XI declaró en la encíclica Mit brennender Sorge de 1937 contra las formalmente legales leyes de Nuremberg del Estado alemán. Comillas, lo que dijo el Papa Pío XI. Es a la luz de los mandamientos de esta ley natural que todas las leyes positivas, sea quien sea su legislador, pueden ser evaluadas en su contenido moral y por ende en la autoridad que ejercen sobre la conciencia. Las leyes humanas, en flagrante contradicción con la ley natural, están viciadas con una mancha que ninguna fuerza, ningún poder puede remediar. Numeral 30 de Mit brennender Sorge de 1937 del Papa Pío XI. Sexto, pecado respecto a la Iglesia como sacramento de unidad humana. Es un pecado contra el Espíritu Santo cuando la división política e ideológica de la sociedad desde la Ilustración Europea y la Revolución Francesa se incorpora en una filosofía de la historia restauradora o revolucionaria, paralizando a la Iglesia, una santa, católica y apostólica, al enfrentar internamente a facciones progresistas contra conservadoras. Pues la Iglesia, eso es la misma lucha de clases de Marx, pero dentro de la Iglesia, ¿no? Pues la Iglesia de Cristo no solo es el sacramento de la comunión más íntima de la humanidad con Dios, sino también un signo e instrumento de la unidad de la humanidad en su propósito natural y sobrenatural. Numeral 1 de Lumen Gentium. El discernimiento de los espíritus no se lleva a cabo con vistas a metas políticas, sino teológicamente, en relación con la verdad de la revelación presentada en la doctrina infalible de fe de la Iglesia. Por tanto, el criterio objetivo de la fe católica es la ortodoxia frente a la herejía y no la voluntad subjetiva de preservar o cambiar aspectos culturales contingentes. Con el próximo 1700 aniversario del Concilio de Nicea, que fue en el año 325, y que será el año entrante, 1700 años del Concilio de Nicea, podríamos tener presente el siguiente lema: mejor ir al exilio 5 veces, como San Atanasio, que hacer la más mínima concesión a los arrianos, en este caso, a los bergoglianos. 7. Respecto a la naturaleza sobrenatural del cristianismo que se opone a su instrumentalización para fines mundanos. El pecado más actual contra el Espíritu Santo es negar el origen y carácter sobrenatural del cristianismo para subordinar la Iglesia de Dios Trino a los objetivos y propósitos de un proyecto de salvación mundano, sea la neutralidad climática ecosocialista o la Agenda 2030 de la élite globalista. Quien realmente quiere escuchar lo que el Espíritu Santo dice a la Iglesia no confiará en inspiraciones espiritualistas ni en banalidades ideológicas woke, sino que pondrá toda su confianza en vida y muerte únicamente en Jesús, el Hijo del Padre y el ungido del Espíritu Santo. Él solo ha prometido a sus discípulos el Espíritu Santo de verdad y amor para toda la eternidad. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Juan 14, 23 al 26. Firmado Cardenal Gerald Miller. Publicado originalmente en inglés en First Things y traducido al español por Radio Rosa Mística Colombia. Hacemos otra pausa y regresamos con la siguiente noticia.
aquí en el Informativo Católico.